con nosotros. Son una pareja de jóvenes que le están sirviendo al Señor. Ven para acá, Jordi. Le están sirviendo al Señor en misiones. Y le damos la gloria al Señor porque sabemos que Él es fiel y que Él es verdadero y que para siempre es su misericordia. Y servir en misiones sigue, mijito. Es tremendo. Él ha estado bueno, el centro de operaciones es el Amazonas. Leticia, estaba en Brasil, en Perú. Ahorita en octubre van para Chile, así que tenemos que orar mucho para que el Señor van a ministrar un congreso de jóvenes en Chile. Y el Señor les está usando de manera poderosa. Así que vamos a orar esta mañana. Amado Dios, Padre, traemos a tu siervo, ponemos en tus manos, Señor. Tu palabra dice que bendecidos son los pies de aquellos que proclaman las buenas nuevas, la palabra de Dios. Tú eres fiel, Señor. Y tú, Padre de la gloria, que lo has elegido, Señor, desde antes de la fundación de los tiempos, Él había nacido en tu corazón. Hoy estás cumpliendo el propósito para el cual lo has llamado, Señor. Junto con su esposa Jenny, con Caleb, Señor. Este equipo de trabajo, Señor, los bendecimos. Y te damos gracias porque esta palabra no va a ser ministrada por Él, va a ser ministrada por tu Espíritu Santo. Y se cumple tu palabra, que la palabra que ha salido de la boca de Dios cumplirá el propósito para la cual ha salido. Así que en el nombre de Jesús esta palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, va a penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, gozosos, qué bueno. ¿Cuántos estuvieron ayer en el taller, en el seminario? Estuvo bueno, ¿cierto? Qué bueno. Entonces, como decía el pastor, para mí es un privilegio y un honor hoy estar aquí delante de ustedes. Estoy muy feliz de volver otra vez a Girardot. Estamos junto con mi esposa y nuestro bebé. Estamos haciendo un tour que se llama Toda Lengua y Toda Nación. Estamos enseñando, dando unos talleres. Este es el mes que empezamos. Estamos acá en Girardot. Vamos a estar en diferentes iglesias de Girardot, compartiendo lo mismo que se vivió ayer y hablando acerca de la importancia de evangelismo, la importancia de hacer misiones. Y bueno, como decía el pastor, mi nombre es Jordi González. Me crié acá en Girardot. Estudié acá en CEDCO. Los pastores acá fueron mis maestros y qué honor estar hoy delante de ellos. Y de ahí me fui a Leticia a hacer una escuela de misiones. Estuve allí 2 años pastoreando una iglesia indígena. Y de ahí Dios le habló al corazón de mi esposa y nos casamos. Ella aceptó ser mi esposa. Y gloria a Dios porque es una mujer, es una bendición para mi vida. Y de ahí decidimos volver a Armenia, al eje cafetero. Allí estamos instalados, estamos viviendo, estamos estudiando una licenciatura en teología. Y pues Dios nos habló de un ministerio que se llama Mission Go, que quiere decir vamos a las misiones en español. Entonces, ¿qué es Mission Go? Mission Go es un ministerio que trabaja interdenominacionalmente al servicio de la iglesia sin ánimo de lucro, que ofrecemos o damos experiencias transculturales y talleres de los que vivieron ayer, que verdaderamente es muy bueno y muy práctico. Y sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Yo los invito a que cierre ahí un momento sus párpados. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor, en esta mañana ya, Señor, te damos gracias, papá, porque nos has permitido venirte a dar culto, a adorarte, a exaltar tu nombre, a glorificar tu grandeza, Señor. Padre, yo oro para que prepares nuestros corazones, para que prepares la palabra que tú tienes. Oro para que esta palabra no sea palabra de hombres, palabras que vengan de emociones, sino que esta palabra venga a través de tu Espíritu Santo. Oro también, Señor, para que esta palabra cale a lo más profundo de su ser, de sus huesos, se haga carne, se haga vida, se vuelva un estilo de vida
sobre sus vidas, Señor. Oro para que tu iglesia, Señor, entienda, salga de una u otra manera, Señor, de su quietud y vaya por lo que verdaderamente te agrada, Señor, las almas. Oro, Señor, para que tu presencia vaya con ellos, acampe con ellos, Señor. Y así como a Moisés, Señor, podamos decir, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos saques de este lugar. Oramos para que no salgamos igual como hemos venido hasta el día de hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. A los que les gusta escribir, le he titulado a esta enseñanza, ¿estoy siendo realmente las manos de Jesús aquí en la tierra? ¿Estoy siendo realmente las manos de Jesús aquí en la tierra? Con lo que les voy a contar, se harán responsables ante Dios, porque no tendrán excusa al decir, no lo sabía. Todos nosotros como cristianos estamos llamados por mandato a involucrarnos en la gran comisión, con la misma pasión, así como hacemos las cosas que más nos gustan, ya sea tocar la batería, jugar el fútbol, trabajar. Así debe ser la pasión por cumplir la gran comisión. Así como hacemos las cosas que más nos gustan, así debe ser la pasión por servir a Dios y cumplir la gran comisión. Ya sea que estés en la jungla más oscura de Indonesia o estés en la ciudad capital de nuestro país, en cada uno de estos lugares vas a tener que predicar, enseñar, compartir, abrazar el mensaje de Dios y llevar la gran comisión a las demás personas. Iglesia, escúcheme muy bien, tú eres la opción que tiene Dios para un mundo que a diario está agonizando, y te ha escogido a ti y a mí para llevar su mensaje. Y para esto hay dos ministerios esenciales. El primero es, o estás llamado a bajar al pozo, o estás llamado a sostener la cuerda de los que bajan al pozo. Pero de una u otra manera, tú tienes que llevar en tus manos, mírese sus manos por un momento, sus muñecas, mírese sus manos. ¿Será que sus manos llevan marcas, cicatrices del Evangelio, de predicarlo, de orar por las personas? Pero de una u otra manera, ya sea que bajes o sostenga la cuerda de los que van, tú tienes que llevar cicatrices. Y ahora vamos a uno de nuestros textos bases, sé que es muy conocido, pero lo vamos a estudiar de una manera sistemática y vamos a sacarle mucho provecho. Sé que lo deben de conocer. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Amén. Pero los 11 discípulos, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice? Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a detenernos por un momento en el versículo 16 y vamos a ver lo que dice ahí. Pero los 11 discípulos, si nosotros estudiamos la vida de los 11 discípulos en los 3 años que caminaron con el Maestro, o sea, con Jesús, vemos en ellos, no vemos en ellos grandes hombres de fortaleza. No tenían doctorados en teología. No vemos en ellos hombres que fueron rápidos para entender cuando Jesús les habló por parábolas. No vemos ni siquiera en ellos hombres que caminaron con Jesús en una tremenda integridad. Por lo contrario, vemos hombres cobardes, personas arrogantes, personas que dudaron en su corazón. También sus 11 discípulos ya habían experimentado los milagros de Jesús, que Jesús realizaba constantemente. Ya habían visto las sanidades que hacía Jesús, ya habían experimentado la provisión de Jesús. Y también habían visto con sus propios ojos a Jesús resucitar de los muertos.
Y todo esto es como un espejo para nosotros hoy día. ¿Cuántos se consideran discípulos del Maestro? Amén, yo me considero un discípulo del Maestro. Y en cierto momento de nuestras vidas vamos a atravesar como pasaron estos discípulos, por momentos de prueba, por momentos de dificultad, por momentos de luchas, por momentos de problemas, por momentos en donde tu carácter, tu fe y de saber en qué has confiado va a ser probado. Y no va a ser fácil, va a venir la tempestad, va a venir las luchas, va a venir las pruebas. Y esto, lo que nos enseña la Biblia, es un espejo para nosotros hoy día. Yo no sé usted que haya venido en esta mañana, qué luchas, qué problemas, qué hábitos ocultos, qué dificultades, qué tentaciones, o aún qué dificultades económicas usted haya venido a este lugar. Pero así como los discípulos que nosotros hemos escuchado domingo tras domingo, o los cultos entre semana, en nuestros devocionales a diario, de nuestra intimidad con Dios, ahí hemos escuchado, hemos leído, hemos visto, hemos sentido su presencia. Hemos visto también milagros. ¿Quién no ha visto milagros de Dios? ¿Quién no ha visto sanidades? ¿Quién no ha visto cosas sobrenaturales que hace el Padre? Pero muchas veces nosotros estamos siendo como ahí en este entonces, como los discípulos. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios puede proveer para mi hogar? ¿Será que Dios puede sanar a mi hermano? Y siempre estamos sacando o limitándonos como esa excusa, o colocando una barrera, o limitando el poder de Dios. Y esto pasaba con los discípulos. Esto estaba aconteciendo con sus discípulos. Y eso pasa hoy día con la iglesia del Señor. Entonces todo esto es como un espejo para nuestras vidas. Pero ¿saben cuál fue el secreto de ellos en el ministerio de los discípulos? Si leemos los 4 evangelios, nos daremos cuenta que el secreto de ellos es que prosiguieron, avanzaron. Dijeron, si va a botar la toalla, va a continuar, la va a recoger y va a avanzar. Y Jesús sabía de la condición de sus discípulos, porque los había escogido. Jesús sabía lo que estaba pasando con ellos. Pero era todo porque estaba formando su carácter. Estaba formando en ellos carácter de Jesús en sus vidas. Y eso pasa hoy con nosotros también. No, por favor, yo te digo hoy, he venido desde tan lejos, en moto, pasando la línea, para decirte, prosigue, avanza. No es tiempo de botar la toalla. No es tiempo de rendirte. No es tiempo de decir, Señor, ya estoy cansado, ya no quiero volver más a la iglesia, mi hermana me miró mal, no me saludó el servidor, no me puso la sombrilla el servidor, no vuelvo a la iglesia. O cuando vienen las pruebas, las luchas, ¿de qué estás hecho? ¿De chocolate, que te derrites cuando viene la prueba, o de oro? Tienes que proseguir. Y ese fue el secreto de los discípulos. Ellos no se quedaron ahí. Ellos no se quedaron ahí. Y yo me pregunto, si Judas, uno de sus discípulos, el que se ahorcó, yo pienso que él se equivocó de madero. Él debió no irse a ahorcar, sino debió irse a arrodillar, a postrar, cuando estaban crucificando a Jesús, y pedirle perdón. Yo soy un convencido que Jesús lo hubiera perdonado. Pero hoy día estamos siendo como ese Judas. En cierto momento pasamos por las pruebas, las luchas, y vamos y botamos todo. Botamos todo lo lindo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, botamos todo el ministerio que Dios nos ha dado, botamos la toalla, decimos no queremos seguir más, este ministerio es muy duro, ya no quiero continuar más. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está en lo que has creído? ¿Dónde está en lo que has leído? Años tras años vienes a la iglesia, llevas muchos años de convertido y aún sigues dudando como si fueras un bebé espiritual. Entonces, por favor, iglesia, volvamos a confiar en el Padre. Y el secreto de ellos es que continuaron y no se quedaron postrados, se fueron al Maestro. Versículo 16 dice ahí también, y se fueron, ¿a dónde? A Galilea.
Si nosotros también estudiamos históricamente Galilea, Galilea dice que era Galilea en ese entonces, la parte alta de Galilea era llamada por los judíos Galilea de los gentiles, así era considerada para los judíos, o sea que era algo bastante feo. Allí en Galilea se veían personas muy pobres, eran personas despreciadas por los judíos. También era muy conocida por otras naciones porque allí se encontraba un puerto marítimo. Había un puerto en Galilea y estaba repleto de gentes de otras naciones. Así que si podemos ver el contexto de qué era Galilea en ese entonces, vemos que Galilea era una región, por llamémoslo así hoy día en nuestro contexto, un municipio, y en Galilea, para los judíos, ellos veían a los galileos como por encima del hombro. O sea, ellos no son merecedores de la gracia, de la ley, de la salvación. Ellos veían y despreciaban a los judíos, y al tal punto que los llamaban gentiles. Antiguamente, llamar a una persona gentil era algo despreciable. Entonces, como seguimos viendo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que muchos de nosotros, muchas veces nos limitamos por las condiciones en las que vivimos, por la falta de recursos o la falta de oportunidades. Y te quiero decir esto con mucha seguridad, no importa lo que hayas sido antes, lo que estás viviendo ahora, lo que tú tienes que vivir y pensar es lo que Jesús ha hecho en este tiempo en tu vida. Jesús te compró con precio. Jesús dio su vida en un madero y no fue en vano. Para que la iglesia del Señor hoy día despreciamos eso que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Tú no tienes que pensar, ¿cómo está tu situación ahora? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Cómo te ha tocado pasar por circunstancias? Solo tienes que poner tu mirada en Jesús. Confiar en Él. No colocar la mirada en las cosas de este mundo. Y esto estaba pasando con los galileos. Los judíos miraban a los galileos y lo despreciaban. ¿Por qué lo que hizo Dios en tu vida es algo totalmente grande y sobrenatural? Y quiero contarles esto. Yo soy de un barrio, o vengo de un barrio, acá en Girardot, que en mi adolescencia, en mi infancia, no era bastante, en ese entonces, hace 15 años atrás, no era bastante, para vivir no era muy cómodo. Día tras día yo iba a estudiar y veía habitantes de la calle drogándose, inyectándose ahí al frente de mi casa, veía a las madrugadas cómo mataban las personas, robaban, y yo crecí con eso. Yo decía entre mí, ¿qué puede salir bueno de este barrio? ¿Qué puede salir bueno de este lugar? Tenía cerca una olla, y día en mi hogar en ese entonces mi padre no tenía trabajo, y nos alimentaba a 5 personas en el hogar con una huepanela, 2 panes y 3 huevos cocidos. Así era el desayuno, y váyase a estudiar, y sin descanso. No me daban 10,000, no 500, nada. Y así crecí yo crecí con una mentalidad de, en ese entonces, antes de conocer a Jesús, antes de que Él me llamara, yo crecí con una mentalidad de esa, como de, ¿qué puede salir bueno de este lugar? Y yo no entendía que lo que Jesús había hecho en nuestras vidas no era lo que yo estaba viviendo, eso no era mi posición, sino lo que Jesús había hecho en el madero, en la cruz del Calvario, por mí. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros estamos tan sometidos, tan acomodados al sistema, tan dependientes posiblemente de nuestros trabajos, posiblemente de nuestras empresas, tan dependientes de esto, pero no estamos tan dependientes de lo que verdaderamente exige, que es depender del Hijo de Dios. Iglesia, necesitamos volver a las raíces, necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a ese fuego, esa pasión por el Maestro. Y no seguir como diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy a dudar? ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que para Dios es esto imposible? ¿Él no lo puede hacer? La Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Y allí cuando Jesús me trajo, Él me dice esto: Jordi, la visión se sueña, pero la misión se tiene que sudar.
Y yo, ¿pero qué es esto, Señor? Y él me decía, yo ya te he dado un ministerio, yo ya te he dado unas habilidades, dones, talentos, pero está en ti que des el segundo paso para que yo pueda ejercer mi gloria sobre ti. Y yo dudaba mucho, yo, Señor, ¿será que tú lo puedes hacer? Señor, ¿será que tú puedes proveer? Señor, ¿será que si me voy de mi hogar ya no tendré una estabilidad económica porque dependeré totalmente de ti, ya no tengo ingresos? Y Dios me decía, yo ya te he dado la visión, ahora tú suda la misión. Yo te digo, iglesia, yo no sé el ministerio que Dios te haya dado, yo no sé todos los dones que Dios te haya dado, los talentos, las habilidades que tienes. Pero Dios ya te las ha dado. No es tiempo para que las botes, las escondas. No es tiempo para que se la des a otro. Es tiempo para que tú tomes eso y te pares sobre la brecha y digas, Señor, heme aquí, yo lo quiero hacer. Yo quiero ir, yo quiero hacerlo. Señor, ¿qué puedo hacer? Ora y dile, Señor, ¿qué puedo hacer para la extensión del reino? ¿Qué puedo hacer para ayudarle al pastor en la iglesia? ¿Qué puedo hacer para traer almas a la iglesia? Pero estamos tan ocupados muchas veces. Estamos tan preocupados muchas veces por el día a día, preocupados por mí mismo, preocupados por tener el mejor carro tal vez, preocupados por tener la mejor casa, pero no estamos preocupados por las almas. No estamos preocupados por siquiera decirle a nuestro vecino, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, o tú debes aceptar a Jesús porque eres un pecador, o arrepiéntete, pero no decimos nada, y muchas veces ni con nuestra vida hablamos de Jesús. Entonces, iglesia del Señor, necesitamos volver. Y ese es, perdón la intensidad, pero ese siempre va a ser mi punto. Volver a las raíces, volver a la palabra, volver a las escrituras, volver a la fuente, volver a Jesús. Así que, iglesia, no es tiempo de botar la toalla, no es tiempo de darse por vencido, no es tiempo de dejar a un lado la visión que Dios te ha dado. Y es tiempo de continuar con la misión que Él te ha dado a ti. Amén. Y saben otro punto muy hermoso aquí. Todo esto es que si vemos detalladamente de dónde Jesús saca a sus discípulos, la mayoría de sus discípulos, les pregunto, ¿de dónde Jesús saca a la mayoría de sus discípulos? ¿De dónde? De Galilea. La mayoría de sus discípulos Jesús los saca de Galilea. Y esto la rompe, la saca del estadio. Esto es sobrenatural. Porque Jesús viene a romper toda estructura, toda religión judía, a colocar y a enseñarles que Él sí confiaba en los galileos. Yo te digo algo, iglesia, Jesús confía en ti. Jesús confía en ti. No importa tu circunstancia, no importa cómo estés viviendo, no importa de dónde Dios te ha sacado, Jesús confía en ti. O si no, no hubiera muerto en la cruz. Jesús confía en ti, iglesia. Es tiempo que te levantes, es tiempo que ejerzas ese llamado que Dios te ha dado. Es tiempo que seas manos y pies de Jesús aquí en la tierra. Es tiempo de que la iglesia nos levantemos como la iglesia que somos. Una iglesia sal y luz. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a hablar un poco de la duda. Y esto es muy frecuente muchas veces en los ministerios, en los cristianos y muchas veces en los misioneros, posiblemente también en los pastores, en ciertos ministerios que Dios ha colocado. Llega en cierto momento de nuestras vidas la duda. ¿Por qué digo esto? La duda en el creyente, y eso le pasó a sus discípulos amados. Dudaron en cierto momento en sus ministerios. Vamos a estudiar un poco y lo podemos ver con Pedro. ¿Qué pasó cuando Pedro se bajó sobre la barca y Jesús le dijo, ven? Eso está en Mateo, capítulo 14, versículo 28. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Pedro aquí, uno de sus discípulos amados, dudó en su corazón también. Al bajarse de la barca, yo me imagino, este hombre
el océano, el mar oscuro, tal vez desvió su mirada del maestro, o se puso a ver las olas, la tempestad, problemas, las dificultades, y desvió su mirada del maestro. ¿Y qué pasó con él? ¿Se empezó a qué? A hundir. Y se empezó a hundir. Pero lo lindo de Jesús, y eso es lo que me impacta mucho de él, que él no le dijo: Pedro, por haber dudado te vas a hundir, ya no mereces mi gracia. Él, dice la Biblia, que asió de él, lo levantó, lo exhortó, pero lo levantó. Eso habla de restauración. Y yo no sé si en cierto momento también pasemos nosotros así. Estamos caminando súper espirituales con Dios, estamos teniendo devocionales con Él todos los días, estamos leyendo su palabra, estamos teniendo tiempos de intimidad de 2 horas, estamos teniendo ayuno cada lunes o 3 días a la semana, y en cierto momento llega un resbaladizo y ahí acabó todo. Tan sencillo te hizo bajar. Y esto le pasaba a Pedro. También, ¿qué pasó con él cuando blasfema de Jesús? Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 75. ¿Qué pasa con Pedro ahí? Blasfema de Jesús. Él, dicen las versiones, él es uno de ellos. Dice: no, yo no soy ninguno de ellos. Y blasfema. También, ¿qué pasó con otro de ellos? Su primo. ¿Qué pasó con el primo de Jesús? ¿Quién sabe quién es el primo de Jesús? ¿Alguien que me pueda decir, levantar su mano y me diga: el primo de Jesús es tal? ¿Quién? ¿Juan qué? Juan el Bautista, el primo de Jesús. En cierto momento de su vida, de su ministerio, dice que manda en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús que si él era o si esperaban a otro. Dice la Biblia que no había otro profeta mayor que él en ese entonces. Dice la Biblia que él preparó el camino del maestro. Dice la Biblia que él no era digno de desatar ninguna de sus correas. Dice la Biblia que él vio, oyó y pudo experimentar, porque bautizó a Jesús, escuchó al Padre y vio descender al Espíritu Santo. Vio muchas cosas, pero en cierto momento de su vida dudó del Maestro. Y eso pasa hoy día también con la iglesia. Hemos visto milagros sobrenaturales, hemos visto la provisión de Dios de una manera increíble, pero aún seguimos dudando de: ¿será que Dios lo puede hacer? Aún peor, este es otro caso que pasa en otra iglesia. Predican aún que eso de que Jesús viene por segunda vez es un mito, no es verdadero. Lastimosamente han apostatado, son unos herejes. Pero iglesia, nosotros anhelamos, deseamos su segunda venida, queremos que venga. Predique el evangelio, hable de Jesús. ¿Qué pasó también con Tomás? Juan 20:25. Tomás, otro de sus discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, mire lo que dice Tomás: no creeré. ¿Cómo la ven? Parte de la gallada, por decirlo así, de los discípulos de Jesús estaban dudando en sus corazones. Lastimosamente, eso estaba aconteciendo en ese entonces con los discípulos. Otro punto, y el primer punto para que no haya una incredulidad, es tener fe. Y eso le pasó a sus discípulos. No le creyeron a él cuando estaba parado ante ellos. Ese es un punto. El primer punto es la fe. Para que no haya incredulidad, todo cristiano debe tener una fe bien puesta en el Maestro. Entonces el primer punto va a ser fe. Y dice así: y le pasó a sus discípulos esto, no le creyeron aún cuando él estaba allí parado ante ellos. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 14. ¿Quién? ¿Alguno de ustedes si me lo puede leer, por favor?
Marcos capítulo 16, versículo 14. Vamos a hablar ahí de la fe. Por favor, duro. Amén, hermana. Mire lo que dice ahí. Estaban, primero, vamos a notar algo. Ellos estaban ahí, estaban ellos sentados. Subraye eso. Dice más adelante, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Los discípulos de Jesús, Jesús había sido crucificado. Él les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Vayan a Galilea. Pero ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban sentados. Estaban cómodos, estaban en una zona de confort, estaban tristes, abatidos, quebrantados, sabiendo que el maestro ya les había dicho eso. Hoy día la iglesia, yo me pregunto, ¿será que si Jesús viniera ahorita en este tiempo, cómo nos encontraría a nosotros? ¿Quietos? ¿Cómodos? ¿No haciendo nada para Él? ¿No haciendo nada para la extensión del reino? ¿No haciendo nada para servirle? ¿Viviendo una vida doble? ¿Viviendo una vida sin amor? ¿O de máscaras? ¿Cómo nos encontraría Jesús si Él viniera hoy a su iglesia? O mejor dicho, viniera hoy por su iglesia. ¿Cómo nos encontraría? Y mire cómo los encontró a ellos, sentados, y les reprochó su incredulidad. Y habla también ahí de fe. Estos discípulos parecían que tuvieran una fuerza, ¿qué? Centrípeta. Ellos solamente se querían para sí mismos, o sea, solo para adentro, una fuerza centrípeta. Estaban quietos, sentados y cómodos. Pero lo que quería Jesús es que ellos salieran de su quietud. Quería que fueran una fuerza centrífuga. Centrífuga quiere decir hacia afuera. Jesús quería que sus discípulos fueran afuera, no hay quietos. La iglesia del Señor tiene que ir afuera también. La iglesia del Señor tiene que salir afuera de sus casas también. Uy, no está haciendo mucho sol. Uy, no. Uy, no, el pastor ayer colocó un taller que es que todo el día, y no, es el sol acá. El pastor no ha puesto aire acondicionado, no voy a venir. Las sillas no están muy cómodas, necesito un sillín. Allá donde está poniendo agua, no queremos agua, sino queremos gaseosa. Y queremos un tinto que vende Jordi, no ese tinto que compra el pastor. La iglesia del Señor está muy cómoda. Muy cómoda, quietos. Y también esto podemos representar en la iglesia de hoy día como un mar muerto. ¿Cómo podemos representar eso? Yo no estoy diciendo que sea aquí la iglesia, no, eso es en otro lugar. No se vayan a poner bravos, no me van a tirar piedras, no me va a pasar lo que le pasó a Santiago. Porque digo que la iglesia, otra iglesia, es como un mar muerto. ¿Alguien conoce por qué se le llama científicamente mar muerto? ¿Alguien que pueda levantar su mano y me diga? ¿Por qué no tiene qué? ¿Quién más? ¿Porque no tiene vida? ¿Quién da más? Sí, no hay movimiento. Todo está muy bien, es verídico. Sí, resulta que si estudiamos las condiciones del Mar Muerto y si lo vemos geográficamente, el Mar Muerto se encuentra situado en una parte central del mapa de Palestina y de Israel. Entonces, el Mar Muerto resulta que le entran aguas, mares, ríos de otros lados al mar, por diferentes lados. Pero el Mar Muerto lo que hace es ser un egoísta y un envidioso. Él no los expulsa esas aguas, él solo absorbe esas aguas. También se dice científicamente que el Mar Muerto tiene muchísima salinidad, mucha, pero mucha sal. De tanta sal no puede haber allí vida en este mar, o sea que no hay peces, no hay otros peces marinos, no hay nada de eso. Se dice también que si entra una persona a este mar, queda flotando, queda suspendido, no se ahoga.
queda ahí flotando de tanta densidad que hay en este mar. Ahora, vamos a colocarlo o a dar una aplicación a esto. ¿Qué dice la Biblia que nosotros somos? La sal de la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿estás siendo como el mar muerto? ¿Estás siendo como un mar muerto? Recibes y recibes sal, recibes y recibes palabra, recibes y recibes de Dios, recibes y te llenas, pero no sacas. Estás estancado, estás quieto, cómodo, pero no botas afuera tu sal. No vives esa sal, no compartes ni siquiera esa sal sudando, no la compartes. Tienes que compartir tu sal, tienes que llevar la sal de Jesús a las demás personas. Tienes que ser de ejemplo, iglesia, en tu trabajo, en tu empresa, en tus estudios, en tu universidad, en tu colegio, en tu familia. Aún cuando vas barriendo el corredor, bárrele el corredor a tu vecino. Sé sal y luz. Pero lastimosamente hoy día, las personas de afuera dicen, yo no quiero ser como esa persona. Yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero tener al Cristo que tienen ellos. Y por eso, yo no sé usted, pero yo siento mucho dolor de ver las noticias. Multitudes de personas siguiendo a un hombre de blanco. Siguiendo a un hombre que le echó mucho Vanish, mucho cloros, mucha vaina para que le quedara eso tan blanco. Siguiendo a este hombre que no es Jesús. Y hay mucho trabajo por hacer. Esto nos muestra, iglesia, que hay muchísimo trabajo aún sobre Colombia para hacer. Y que no podemos quedarnos callados. Y que debemos predicar su palabra. Debemos llevar su palabra a las demás generaciones. Debemos adiestrar, adoctrinar a nuestros hijos para que no crezcan en idolatría, en pecado. Iglesia, debemos hablar de Jesús. No podemos quedarnos callados. Y si tú no hablas, te da pena, entonces vive como tal. Sé de ejemplo, sé de testimonio. Afuera. No aquí, porque aquí todos, ay hermano, Dios lo bendiga, aquí todos nos conocemos. No le prediques a tu vecino porque ya conoce. Predícale al que está afuera. Vive para los que están afuera. Y tengo el segundo punto. El segundo punto es este. Para que no haya incredulidad, usted tiene que saberse el abecedario de Dios. Ayer se los enseñaba a algunos, pero quiero no ser envidioso y compartírselos. El abecedario de Dios es este, anótelo muy bien. No es algo que esté en la Biblia, no es algo mío, ¿sí? Es Mías 1, 2, 3. Entonces es así, el abecedario de Dios es este. O, B, D, ser. Un cristiano tiene que saberse el abecedario de Dios, y el abecedario de Dios es obedecer. El cristiano tiene que tener fe y obedecer a Dios. Ahora yo te digo, iglesia, todo lo que Dios te ha dado a ti, todo lo lindo, todas las promesas que Él tiene para tu vida, todo lo que se predica aquí domingo tras domingo, obedécelo y cree, ten fe en eso. Y vívelo, iglesia. Ten fe. Y el segundo punto es la obediencia a Dios. Y yo le coloqué esta nota, ni siquiera le creyeron, aun cuando a ellos se les dijo que fueran a Galilea. Jesús les mantenía diciendo desde Mateo capítulo 1 hasta Mateo capítulo 28 y los 4 evangelios, Jesús les vivía diciendo, cuando yo sea crucificado es necesario que vayan a Galilea. Y Jesús se los vivía diciendo así, de una manera intensa, intensa, intensa. ¿Y cómo lo sostenemos? Veamos Mateo capítulo 26, versículo 32. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Mateo capítulo 26, versículo 32. Amén, muchas gracias. Eso es batalla bíblica, eso es rápido. Mire lo que les dice Jesús. Jesús les vive diciendo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les vivía diciendo eso, vayan a Galilea, vayan a Galilea. Gracias. Y los discípulos no obedecieron al maestro. Y quiero contarles un testimonio con respecto a este versículo.
yo y mi esposa estuvimos en una base, una organización misionera que se llama Jucún, Juventud con una Misión en Leticia, Amazonas. Y allí estábamos a cargo, éramos líderes de 16 jóvenes de una escuela. Y resulta que estos jóvenes venían de otras naciones, de otros países, y eran de edad aproximadamente de 25 a 16 años. Y ellos se vinieron a internar 5 meses en esta base. Entonces, 3 meses eran de teoría y 2 meses de práctica. Y en los 3 meses de teoría, Dios nos estaba hablando: yo quiero que ustedes vayan en sus 2 meses de práctica a tal comunidad y se queden allí 2 meses. No vayan a otra comunidad, quédense en esta comunidad. Y nosotros, listo Señor, te vamos a obedecer. Y ya finalizando el 3er mes de teoría, nos fuimos al puerto de Leticia y cogimos un barco. Ese barco estaba tapado, con chaleco, todo reglamentado. Y nos fuimos a esta comunidad. Pero antes de que nos fuéramos a montar al bote, llamó un pastor de otra comunidad a 1 hora de donde íbamos a estar 2 meses, y llamó a nuestro director de misiones y le dijo: por favor, Joel, yo necesito que me envíen un equipo misionero para mi comunidad, necesito que vayan a hacer un trabajo. Y vuelvo y digo acá, Dios nos había hablado de este lugar, pero Dios no nos había hablado del otro lugar. Pero volvemos y decimos, por respeto, por someternos a nuestras autoridades, decidimos obedecer para ir a este lugar. Pero vuelvo y digo, no, tenga esto muy presente, Dios no nos había dicho que fuéramos a este lugar. Listo, decidimos obedecer y respetar la autoridad y nos fuimos. Estuvimos allí 1 mes en la comunidad donde Dios nos había dicho que estuviéramos, y el otro mes cogimos un bote de la comunidad. Ese bote no tenía chaleco, estaba destapado, y era algo que no era reglamentario, o sea, no tenía, era un peque-peque, ni siquiera un motor rápido, un peque-peque. Entonces no tenía motor rápido, entonces es un bote de la comunidad, así que imagínense más o menos, de madera, por decirlo así, era una chalupa. Y ahí nos metimos 20 estudiantes, 20 personas y el conductor. Entonces nos fuimos hacia abajo, hacia la comunidad, y cuando llegamos allá a Puerto Nariño, se llama, estuvimos allá y el pastor nunca apareció. El pastor nunca llegó. Nosotros llegamos a donde nos íbamos a hospedar, era una maloca, y el piso era de greda, o sea, no había donde poder dormir porque dormíamos en carpas, campings. Y nosotros como líderes teníamos que tener la seguridad de los estudiantes, entonces no podíamos arriesgarlos ahí, y alrededor de esa maloca había gente consumiendo macoña y tomando cachaza, que son el alcohol y la droga de allá. Y resulta que decidimos, Dios nos dice a los líderes: aquí yo no los he traído, devuélvanse por favor. Y nosotros, Señor, ¿con qué le vamos a salir a los estudiantes? Somos autoridad para ellos. Y agachamos la cabeza y fuimos a los estudiantes y les dijimos: tenemos que devolvernos. Entonces, lastimosamente, esta programación no había sido por Dios, era por un hombre que lo había planeado, y nunca llegó, se había ido de viaje el pastor. Dios lo bendiga a este pastor, lo amamos mucho, amamos a los pastores. Pero bueno, entonces lo que pasó ahí es que nos montamos en la chalupa, nos fuimos al río abajo, y siempre es tradicional, o por regla, nunca un bote usted lo ve yendo a las orillas del río Amazonas. Siempre se tienen que ir por la mitad, porque de los lados izquierdo y la derecha se desprenden palos, se desprenden muchas cosas, entonces pueden dañar muchas veces los botes, o si va muy rápido se puede voltear. Bueno, entonces íbamos por la mitad, y a mitad de camino ya se nos había acabado el agua, estábamos tomando puro coco, no teníamos nada, y se estaba acabando la gasolina. Y nosotros eran las 12 del mediodía, y nosotros tremendo sol, todos deshidratados, y venía una nubecita, y nosotros dijimos: ay, nos vamos a refrescar, gloria a Dios. Cuando comienza y se sigue posando sobre nosotros y queda encima, era tremenda nube, y se manda a llover tremendo aguacero en el río Amazonas. Yo nunca, en los 2 años que estuve allá viviendo, nunca había visto el río Amazonas como si fuera un mar o un océano, con olas. Nunca lo había visto picado. Cuando ese río Amazonas comienza a llover, se nos comienza a subir el agua, comienza a subir hasta acá, comienza a llover, y nosotros así.
Y comienza entonces el conductor dice, no, tenemos que ir a la orilla. Y cuando él comienza a ladearse, viene una ola y se monta sobre nosotros. Y se nos moja todas las maletas, todo el mundo comenzó y se abrazó. Yo me abracé con otra persona y yo estaba mirando de reojo a la que iba a ser, la que es hoy mi esposa, porque yo estaba orando por ella, aún no nos habíamos casado. Yo dije, Señor, nos vamos a ahogar, no me alcancé a casar, no me alcancé a tener hijos, hasta aquí llegué. Y yo era así pensando, y abrazados, y se comienza a subir más el agua ya hasta acá en nosotros, todos ahí llorando, pero digo, gloria a Dios por las mujeres, por las esposas, porque esa mujer, la que es hoy día mi esposa, gritó delante de todos, dijo, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿A dónde está lo que dicen las Escrituras, que Jesús reprendió los mares? ¿Por qué no podemos creer eso? Como que nosotros recapacitamos, dejamos el shock de estar en shock y el show también, y nos soltamos, dijimos, Señor, vamos a orar. Y en la parte izquierda, ya cerca, no nos abrillamos ni nos bajamos, sino empezamos a orar. Y con un balde sacando agua. Y todos con los ojos cerrados orando, Señor, por favor, reprende, calma la tempestad. Y de un momento a otro, ese es el milagro más sobrenatural y literal que les voy a contar. Estábamos en la parte izquierda del río Amazonas y estábamos así y de un momento a otro no empezamos a sentir gotas, ni a llover, ni con olas, y estábamos en algo pianito. Y volteamos a mirar al conductor, pensamos, no, se botó ese señor, ¿qué pasó? Todos voltearon a mirar al conductor, al del peque, y él estaba literalmente mirando hacia su derecha, boquiabierto, sorprendido. Y nosotros volteamos a mirar a nuestra derecha y todo el río Amazonas en la parte derecha estaba con olas, estaba lloviendo y estaba picado. Y en la parte izquierda de nosotros, Dios había hecho una barrera sobre nosotros y estaba sin olas y no estaba lloviendo. Iglesia, ese es el Dios sobrenatural al que nosotros le hemos creído. Ese es el Dios que si usted está sometido, está alineado a su voluntad y le obedece a lo que Él le ha dicho, usted cosas aún mayores va a vivir de la que nosotros vivimos. Cosas mayores usted va a experimentar porque usted está obedeciendo, porque usted está alineado a su voluntad. Y ahí aprendimos, iglesia, que nosotros debíamos de ser cristianos obedientes sobre cualquier circunstancia, como parezca, como sea. Si Dios dijo, cúmplase y hágase. Amén. Entonces ya saben cuál es el secreto, el abecedario de Dios. Obedezcamos a su palabra. Y yo le aseguro, iglesia, estoy muy seguro que si usted está alineado a su voluntad, está haciendo las cosas bien, cosas mayores va a experimentar. Y eso téngalo por seguro. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, subráyelo, toda potestad me es dada. ¿Cómo así? El Hijo de Dios, no había otra persona creada, no había otra Hijo de Dios, ningún ángel, ningún ser humano, ninguna creación, nada. Absolutamente nadie se podía sentar a la diestra de Dios Padre, solamente su Hijo. Y cuando Él ascendió y fue al cielo, dice que le dio a los discípulos, y acá lo está diciendo, y lo podemos leer ahí, Jesús les entrega a sus discípulos toda potestad. Y eso en el griego quiere decir, toda potestad también quiere decir, traducido es toda autoridad. Iglesia, Jesús te ha entregado toda autoridad para que cuando tú ores por los enfermos, ellos sean sanados. Gracias por ese amén, porque el pastor lo cree. Cuando tú vayas y prediques, las personas se van a arrepentir. Cuando tú vayas a otros lugares, tienes que creer, tener la fe y creer en Jesús, que Él lo puede hacer porque te ha dado toda potestad. Versículo 19. Por tanto, id, ese id está en tiempo presente, o sea, iglesia, Dulce Refugio, vayan ya. Vayan y prediquen y hagan discípulos. Dice la Biblia también, a todas las naciones. Naciones en griego también quiere decir etnias.
barrios, municipios, ciudades, países, aldeas, culturas. No podemos discriminar al habitante de la calle, no podemos discriminar a una persona que sea diferente a nuestro color, no podemos discriminar a una persona, porque Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca lo hizo y nosotros somos sus discípulos. Dice también, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una pregunta aquí, ¿pero por qué Jesús tenía tanta prisa por ver a sus discípulos? Les voy a contar. Después de todo esto, fueron a Galilea sus discípulos, por fin. Pero la urgencia de Jesús era que quería verlos a ellos por primera vez. No había importado que hubieran dudado, que le hubieran fallado, o que hubieran hecho cosas en su pasado. A causa del sacrificio de Jesús, Él los había ya perdonado. Y ahora que Jesús quería darles algo mayor y quería darles una responsabilidad totalmente grande, y les voy a decir, lo que quería Jesús darles a ellos y la urgencia que ellos fueran a Galilea era que Jesús les quería entregar a ellos toda potestad, pero también les quería entregar la gran comisión. Y la gran comisión es hoy día también para la iglesia del Señor. No se quedó simplemente con los discípulos del siglo I, con los apóstoles. No se quedó con ellos, se quedó y es hoy día para la iglesia del Señor. Para todas las personas, no es simplemente para nuestros pastores, no es simplemente para los misioneros, para los evangelistas, es para ustedes también la gran comisión. Por favor, ve y predica, habla de Jesús, evangeliza, comparte, trae a las personas, a tus vecinos, trae a todos tus familiares a la iglesia. Ellos necesitan escuchar del Señor. Ellos necesitan ser discipulados por su palabra. Y Jesús no se queda también con eso, les da ahora una promesa. Con eso quiero finalizar, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Subraya esa también. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, ese he aquí yo estoy con vosotros en la misma traducción de Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice, Emmanuel. Dios con nosotros. Emmanuel para tu vida. Dios con nosotros, iglesia. Dice la Biblia, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo traducido de Emmanuel. Así que, iglesia, Dios está con nosotros. Por favor, ejerza eso que Él te ha dado. Créele, obedécele, ten fe, vive para Él. Colócate sobre tus pies, por favor. ¿Alguien si me puede ayudar con el piano? Por favor. Como podemos ver, vemos a los discípulos un pasado de incredulidad, un presente cuando aceptan a Jesús, cuando lo ven resucitado, y un futuro como vemos en Hechos 17:6, que donde ellos iban, bueno, primero ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero donde ellos iban, trastornaban su entorno, trastornaban, inquietaban las naciones. Cierre por un momento sus ojos. Yo no sé, iglesia, qué es lo que usted esté atravesando en este momento. Yo no sé cuáles sean sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones. Yo no sé si usted ha dicho en su corazón, Señor, ya no aguanto más, ya no quiero seguir más. Esto es muy duro, esto es muy difícil para mí, quiero botar la toalla, pero hoy te dice el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, no es el tiempo para quedarte frustrado, para apagarte. Es tiempo para que te levantes. Es tiempo, iglesia,
para que creas en tu Señor, para que vivas lo que Él te ha dado, las promesas. Vive para Él. Señor, yo quiero orar hoy con mis hermanos para que en el nombre de Jesús tú traigas restauración, sanidad, para que los levantes. Tal vez muchos o pocos están aquí, Señor, pasando por pruebas. Tal vez estén dudando en sus corazones. Pero hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, prosigue, levántate, avanza, continúa. Señor, haz como tú quieras hacer sobre este lugar. Espíritu Santo, te rogamos que hagas lo que ningún hombre puede hacer. Que te muevas con poder, que traigas tu llenura, que traigas tu presencia. Y hoy te dice el Señor así: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Mire lo que te dice el Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Papá,